con un resumen de la teoría de la unidad 2, como para que después arrancar con los problemas, ¿sí? Bueno, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, por ahí en los salones, por ahí vamos a refrescar un poquito rápido. Habíamos visto las estrategias para resolver problemas, que esto está en la unidad 1. Hoy vamos a tratar de resolver algunos problemas, así que bueno, por ahí vamos a tener en cuenta esto, que por ahí nos va a facilitar comprender o hacerlo más fácil a la resolución de los problemas. Bueno, la estrategia se basaba en 4 puntos. Primero dice conceptualizar. Cuando tenemos el enunciado del problema, bueno, leer y comprender la situación descrita, identificar los datos. Muchas veces por ahí nos cuesta, algunos datos están más expresados y otros datos por ahí no los da, pero con en el enunciado nos vamos a dar cuenta que están escondidos los datos. Por ejemplo, si algo se deja caer, la velocidad inicial en un primer momento va a ser 0, ¿sí? No va a decir que la velocidad inicial es 0, pero si dice el enunciado se deja caer, ese valor de la velocidad en ese momento va a ser 0. Después también nos dice que por ahí hacer una gráfica nos va a facilitar resolver el problema. Algunos problemas, ya vamos a ver, nosotros le damos las gráficas, pero en otros no. Y por ahí lo que está bueno en esos problemas que son por ahí más complicados, más largos, y no está la gráfica, hacer una gráfica y colocar todos los datos que tenemos del problema, todos los datos iniciales. Eh, Después, bueno, otro punto que dice ahí, ver qué pregunta el problema y si el resultado va a ser un valor numérico y en qué unidades va a estar. Ya cuando nos dice el enunciado, el resultado tiene que ser un valor coherente, ¿sí? Vamos a ver que en los problemas el tiempo, por lo menos, por ejemplo, no puede ser negativo. Entonces, si nos da un tiempo negativo es porque algo hay mal en el procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el primer punto, que es conceptualizar. Después la otra parte que dice categorizar. Muchas veces los problemas son largos los enunciados. Por ahí no en nuestros casos que vamos a ver, pero a veces si ustedes resuelven algún problema, se le da un montón de detalles que no son significativos y no son necesarios para resolver el problema, ¿sí? Así que bueno, eso tienen que categorizar. Después tenemos analizar, que son elegir las ecuaciones correctas. Muchas veces van a ver que hay varias ecuaciones, nosotros les vamos a dar todas las ecuaciones y no se las tienen que saber. Y ustedes van a tener que seleccionar, depende del problema, cuál ecuación van a utilizar, ¿sí? Muchas veces el error más común, a veces damos el volumen y el área en el problema, y ustedes calculan el volumen y a lo mejor no es necesario calcular el volumen, ¿sí? Eso no ha pasado, ¿sí? Eligen la ecuación incorrecta. Bueno, dice ver las unidades de magnitud y hacer el pasaje en caso necesario. Vamos a ver que vamos a tener problemas, como ya vimos en la clase del sábado. Vamos a tener que hacer pasajes de unidades, ¿sí? Vamos a ver que en los problemas, por ejemplo, hay unidades de longitud, a lo mejor la damos en una en metros, otra en centímetros, otra en milímetros. Primero vamos a tener que va a ser necesario hacer el pasaje de unidades para, obviamente, cuando hacemos una suma, un producto, usar las mismas unidades, ¿sí? Y acá, bueno, dice usar el álgebra como herramienta para resolver la incógnita del problema. Recuerden, nosotros usamos siempre como herramienta la matemática para eh, resolver los problemas de física, ¿sí? Y bueno, después finalizar, que sería el último punto, observar si el resultado tiene la unidad correcta. Si nos está pidiendo, por ejemplo, una longitud, tendrá que estar en metros, centímetros, milímetros. Si nos está pidiendo una velocidad, va a estar dada en metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Si tiene sentido el resultado, o sea, si es un resultado coherente, ¿sí? Recuerden, cuando hacemos los cálculos, tienen que ser un valor no ni tan grande ni tan chico, no podemos tener un resultado tan fuera, tiene que ser un resultado lógico, ¿sí? Y otra de las cosas es que el resultado
responda a la pregunta planteada. O sea, si nos está pidiendo qué velocidad, nosotros vamos a tener como resultado una velocidad final y va a estar dada en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora. ¿Mm? Fíjense, ahí muchas veces por ahí no tienen en cuenta eso y capaz que ustedes llegan hasta un punto y responden otra cosa. No es lo que pregunta el problema, ¿sí? Bueno, esto también lo hemos visto el sábado, ¿m? En un repaso solamente, porque por ahí algunos de los problemas lo vamos a utilizar. Potencia de 10, notación científica, esto por ahí mucho no lo usamos nosotros, por ahí se puede pedir en algún problemita sencillo, por ahí en los primeros puntos, o dijimos que por ahí se evalúa verdadero o falso. ¿M? Notación científica se usa para magnitudes que están expresadas por números muy grandes y muy pequeños, y cualquier número puede expresarse como el producto de un número comprendido entre 1 y 10. Hay algunos ejemplos. Recuerden que eso, cuando es notación científica, el valor va a estar siempre entre 1 y 10 y una adecuada potencia de 10. Estos son los resultados que da muchas veces la calculadora, ¿sí? La notación científica. Fíjense que, por ejemplo, el primero que acá es 842. Este valor que es 8 está entre 1 y 10 comprendido, es 8,42 por 10 a la 2. ¿Sí? Después tenemos orden de magnitud, que como vimos es similar a la notación científica, pero no igual. ¿Sí? Acá dice que el orden de magnitud de un número es la potencia de 10 más próxima a ese número. Y vemos que, por ejemplo, acá tenemos el número 92, que está más próximo a 100 que a 10. Entonces, como está más próximo a 100, 100 es 10 a la 2, entonces este número se va a expresar como 0,92 por 10 a la 2. Y así con los otros ejemplos, ¿sí? Esto ya lo vimos el sábado. Bueno, después teníamos conversión de unidades, el cambio de medida de una cantidad de un sistema de unidad a otro, y para hacer la conversión de unidades usábamos el factor de conversión, que era una relación, por ejemplo, esta que está acá, 60 segundos sobre un minuto, que es una relación con distintas unidades, pero es igual a 1. Entonces acá nosotros buscábamos pasar 3 minutos a 180 segundos. Entonces a esos 3 minutos lo multiplicamos por este factor de conversión, que la relación es 1, pero tiene distintas unidades, ¿sí? 60 segundos sobre un minuto, se cancelan los minutos y nos queda el resultado ya en segundos. Bueno, y después teníamos la conversión de unidades. Esto es lo que habíamos visto acá, era solamente algo más. Bueno, esto para longitud, esto para velocidad. Y acá cuando hacíamos el pasaje de unidades de longitud más de capacidad, cuando hacemos el pasaje, por ejemplo, de kilogramo a hectogramo, lo multiplicamos por 10, a decagramo lo multiplicamos otra vez por 10, a gramo lo multiplicamos otra vez por 10. Bueno, tenemos todos los pasajes. Esto lo vamos a usar ahora, así que por eso se los quería comentar otra vez. Después hay una relación entre volumen y capacidad. Bueno, acá, ¿qué decíamos? Bueno, teníamos un recipiente de un decímetro de arista, que es un cubo, y lo que este recipiente, digamos, dentro de ese recipiente entra 1 litro de capacidad. Bueno, la unidad de medida de capacidad del litro, que equivale a la cantidad que cabe en un cubo de un decímetro de lado. Dentro de este cubo va a entrar 1 litro de agua, ¿sí? Y después, bueno, acá estaban las unidades, que es la que vamos a utilizar para hacer algunos problemas, ¿sí? Tenemos el área de figura geométrica, vamos a usar el rectángulo, que es base por la altura, el cuadrado, que es lado por lado, el triángulo creo que no lo usamos, pero bueno, es base por altura dividido 2, después la del círculo, que es pi por radio al cuadrado, el volumen de figura geométrica, una figura geométrica que vamos a utilizar, va a ser el cubo, que es lado por lado por lado, o arista al cubo. Después tenemos el prisma, que es el largo por la base por la altura.
Después tenemos el cilindro, que es pi por r cuadrado por h. Bueno, tenemos la esfera. Esto pero lo vamos a utilizar. Esto no lo tienen que saber, se lo vamos a dar, ¿sí? Pero muchas veces vamos a decir, acá tenemos un tanque con forma cilíndrica, ¿sí? Vamos a asociar el problema con esta figura geométrica. Bueno, acá tenemos el área del cilindro, o sea, todo lo que recubre el cilindro, las dos tapitas de acá, más toda la parte lateral, y esta sería 4 por pi por radio al cuadrado, el área de la esfera, o sea, el área que envuelve a esa pelotita sería, ¿sí? El área por afuera de la esfera. Eso es lo que vamos a utilizar por ahí en los problemas de acá. Bueno, ¿alguna pregunta de esto que está acá arriba, por ahí que no se haya entendido el sábado? Bueno, vamos a los problemas entonces. Bueno, primero vamos a hacer rápido esto, que también se han hecho algunos el sábado, otros no, pero bueno, vamos a arrancar con esto, así estamos todos iguales. Bueno, este ejercicio pide pasar el pasaje de 4 horas a segundo. Entonces acá, para este tipo de ejercicios, voy a usar el factor de conversión. En los problemas, yo le aclaré por ahí a la gente, a los alumnos, que no es necesario, ¿sí?, hacerlo en los problemas, si no se lo pide. Ahora, si hay un ejercicio y se dice hacer el pasaje usando factor de conversión, ahí sí lo van a tener que hacer, ¿sí? No es necesario hacerlo en los problemas, pero sí hacerlo si se le pide específicamente que tienen que usar el factor de conversión. ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tenemos ahora como actividad? Bueno, ahí vamos a hacer los problemas. Bueno, tenemos que pasar 4 horas a segundos, ¿sí? Bueno, ¿por cuánto le voy a multiplicar ahí a esto? 3600. 3600 segundos, que equivale a cuánto? A una Una hora, hora. ¿sí? Bueno, esto que está acá es el factor de conversión, ¿sí? Entonces directamente voy a hacer 4 horas por 3600 segundos. Acá voy a simplificar las horas, ¿sí? Y la cuenta me va a dar 14.400 segundos. ¿Sí? Ahí ya es ese, directamente, ya tengo calculado en segundos. La otra forma era poner una hora equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Era un paso más. Vamos a este, que es el H. Si acá me piden calcular el orden de magnitud de este número, ¿cuánto va a ser? De 14.400 segundos. 10 a la 7. Segundos. ¿De quién va a estar más cerca 14.400? ¿De 100.000 o de 10 a la 10.000? 4. Sí, 10 a la 4, 10 a la 4 4. potencia 10 a 4. la 4. 10 a la 4. Entonces va a ser 1,44 por 10 a la 4 segundos.
O sea que acá el orden de magnitud es 4. ¿Sí? O 10 a la 4. Bueno, se puede escribir de las dos formas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, seguimos con el otro. Acá tenemos centímetros, pasarlo a centímetros cuadrados, pasarlo a metros cuadrados. Recuerden que teníamos metro, decímetro y centímetro. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer acá? Si vamos para acá arriba, y vamos a dividir por 10, ¿sí? Y si vamos para acá arriba, dividimos otra vez por 10. Pero ¿qué pasa? Acá está el cuadrado. ¿Mm? Como está el cuadrado, tengo que dividir por 100 y acá otra vez dividir por 100, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, porque para arriba se dividía y para abajo de metro se Ujú. multiplicaba. Bueno, entonces acá voy a tener 3.400.000 centímetros cuadrados. ¿Mm? Y acá un metro cuadrado, ¿a cuánto equivale? A 100 por 100. ¿Mm? Centímetros cuadrados. 100 por 100, ¿cuánto es? Es 10.000. ¿Mm? 10.000 centímetros cuadrados. ¿Mm? Entonces acá, bueno, se simplifica a centímetros cuadrados y ya el resultado me va a dar en metros cuadrados. ¿Cuánto me da esto? 3.400.000 dividido 10.000. Eh, 340. 140. ¿Cuánto? 4.000, 34.000, Y acá le tengo que sacar 4 ceros. ¿Cuánto me da? 340. 340. 340. ¿Mm? 340 metros cuadrados. ¿Cuál es el orden de magnitud de ese número? De 340 metros cuadrados. 10 a la 0. Ah, ¿De qué está más cerca? ¿De 100 o de 1.000? 10 a la 1, profe. A la 1. No, a la 1 no. ¿Está más cerca de 100 o de 1.000? De 1000. No. No, de 100, perdón. Sí, de 100. Bueno, ¿y 100 cuánto es? 10 100. al cuadrado. 100 es 10 al cuadrado, Ah, ¿sí? perfecto. Entonces esto sería 3,4 o 40 por 10 al cuadrado metro cuadrado. Entonces el orden de magnitud es 10 a la 2 o 2, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Seguimos con el otro? Bueno, ahí tenemos que pasar 24 metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. ¿Mm? Primero vamos a pasar metros y después segundos. ¿Mm? Ahora, acá tenemos 24 metros sobre segundo. Tengo que pasar a kilómetros, ¿sí? Arriba, donde estaba metro. ¿A cuánto equivale un kilómetro? ¿A cuántos metros? 1000 metros. 1.000 metros. Entonces acá es 1.000 metros. Y acá tengo que pasarlo ahora, ¿sí? ¿A cuánto equivale una hora? ¿A cuántos 60.000. segundos? 3600 segundos. 3.600 segundos. Entonces acá voy a simplificar, bueno, metros se van a ir con metros y segundo con segundo. Entonces ya el resultado me va a dar en kilómetro, que está acá, sobre hora. Bueno, entonces voy a tener que hacer 24 por 3.600 dividido 1.000 para que me dé el resultado en kilómetros sobre hora. ¿Cuánto da eso? Uno lo hizo.
Es 24 por 3,6 sería, ¿sí? 86,4. 86,4 kilómetros sobre hora. Eso equivale a 24 metros sobre segundo. Orden de magnitud de este número, 10 al ¿está más cuadrado. cerca de 100 o de 10? De 100. De 100. 100. Entonces, si De está más 100. cerca de 100, 100 es 10 al cuadrado. Entonces va a ser 0,864 por 10 al cuadrado, ¿sí? Kilómetros sobre hora. Entonces la orden de magnitud de este número va a ser 2. ¿Una pregunta? Yo tengo una. Sí. ¿Podés explicar el orden de las comas de vuelta? Tipo, ¿dónde va cada coma? No. Acá yo me tengo que fijar este número, ¿sí? Si está más cerca del 100 o del 10. 100, ¿a qué equivale? A 10 al cuadrado. Y 10 es 10 a la 1. Como está más cerca del 100, voy a tomar este número, que es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Entonces este número que está acá lo voy a representar como 0,864 por 10 al cuadrado. Este 10 al cuadrado es porque este número está más cerca de 100. Siempre atendiendo a la consigna de pasaje a kilómetros. Sí, sí, acá está en kilómetros. Claro, por eso, cuando pasa a kilómetros se entiende que va a ser 0,864. Sí, el caso, o sea, el caso límite es si esto valdría 55, ¿sí? ¿Por qué pasa con 55, el número 55? ¿Qué pasa? Si tengo Está 100 más cerca de él. y 10. Es la mitad de los dos. Está en la mitad de los dos, ¿sí? Es el único caso de conflicto, ¿sí? Ahí puedo tomar cualquiera de los dos. Es el único caso, ¿sí? Que está la misma distancia de 100 que de 10. Es el único caso que va a ser posible. Si no, siempre lo voy a Sí, considerar. sería. Ujú. Por eso yo Sí, acá sería, cuando... ¿Sí? ¿Cómo? sí, sería 50 el orden de magnitud 1. Si sería 50 el número, está más cerca de 10. ¿Sí? Está más cerca de 10 que de 100, el 50. Si Así que está más sería cerca de 1. 10, va a ser 5 por 10 a la 1. ¿Sí? En ese caso. Está más cerca de 10. Acá está la misma distancia. Está la misma distancia de 100 que de 10. Acá está más cerca de 10. Si fuera 60, ya está más cerca de 100. Entonces, si acá es 60, como está más cerca de 100, va a ser 0,6 por 10 a la 2. ¿Sí? Ahora vamos a ver más casos. Vamos los otros y hacemos los otros de abajo también. Y calculamos el orden de magnitud. Bueno, acá, ¿qué tenemos? Tenemos metro cúbico y centímetro cúbico. Recuerden que tenemos metro, decímetro, centímetro. ¿Sí? Y acá, cuando íbamos de metro a centímetro, acá a decímetro, multiplicábamos por 10. ¿Sí? Y acá multiplicamos por 10 también. Pero como está el cubo, en vez de por 10, vamos a tener que multiplicar por 1000 Por 10 acá más. y por 1000 acá. Entonces acá va a ser 35,4 metro cúbico por, y ojo que acá va a ser un metro cúbico que equivale a ¿cuánto? A 1000 por 1000. Acá arriba sería. 1000 por 1000, ¿cuánto es? Es un Un millón. millón. Entonces acá sería 1.000.000 de centímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, acá se van los metros. Y Perdón, acá me y es lo da... mismo. ¿Sí?
1000 sería, perdón que... Sí, sí. Ah, no, está bien, claro, pues sería 10 al cubo. Claro, Sería 10 al cubo por 10 al cubo. perfecto, perfecto, Le daría 10 a la sexta, que sería 1.000.000. ¿Sí? perfecto. Bueno. Entonces acá, ¿cuánto sería? Sería 35.400.000. ¿Sí? O sea, 35,4 por 1.000.000, 35.400.000 centímetros cúbicos. Fíjense que ahí ya es un número muy grande. Ahí conviene ponerlo en el otro formato de orden de magnitud. Si pasamos a orden de magnitud, este número, ¿cómo sería? Siempre tiene que ser 3,54 3,54, porque está más cerca de los 10 millones que de los 100 millones, ¿sí? por 10 3,54, a la 5, no, a la 6. tenemos un lugar, A las dos 7. lugares, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Centímetros O cúbicos. sea, que en estos casos siempre hay que atender a la unidad. No, depende de este número, Ah, porque si está más cerca, si perfecto. este hubiera sido 85.400.000, acá me hubiera quedado 0,854, Claro, por porque eso está digo más por la cerca de los posición de 100 la millones coma. que de los 10 millones. Ah, ok. Entonces acá el orden de magnitud es igual a 7, ¿sí? Bueno, vamos con este. Este parecido, pero al revés que el que está arriba, ¿sí? Arrancamos de kilómetros sobre hora, que es un valor de velocidad, y lo tenemos que llevar a metros sobre segundo. 72 kilómetros sobre hora por, bueno, una hora, ¿a cuánto equivalía? Está acá arriba, 3600. 3.600 segundos, por, y un kilómetro equivale a 1.000 metros, ¿sí? Bien. Entonces me quedaría 72 por 1.000 dividido 3.600. Ahí ya me queda la unidad en metros sobre segundo. Entonces me quedaría 20 horas. 72.000 dividido 3.600. Perdón. ¿Cómo? Sería 72.000 dividido 3.600. 3.600. Eso me 20. da 20 metros. 20 20 metros. metros sobre segundo. Bueno, ese número, si quiero calcular el orden de magnitud de 20, ¿cuánto sería? 10 a la 1. 1. Sería 2 por 10 a la 1. Entonces el orden de magnitud ahí es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está más cerca de 10 que de 100. Y 10 es 10 a la 1. Igualmente, esto lo vamos a hacer en los problemas que siguen, ¿sí? Para que Bien. vayan agarrándole la mano, o no le quede en duda. Bueno, esto por ahí, la mayoría o han visto ya algunos pasajes de unidades en el sábado, ¿sí? Acá para la idea es hacer algunos para que más o menos arranquemos todo igual. ¿Alguna pregunta queda ahí? Igual lo vamos a hacer más abajo, ¿eh? Profe, tengo una duda, pero no tiene nada que ver con esto. Sí, Es del horario de la clase. ¿Es hasta las sí. 8 o hasta las 8:30? Y depende hasta donde hagamos los problemas que vienen. Otra consulta. Sí. Métodos. Los métodos siempre tienen. Nosotros vamos a trabajar con este método de pasaje. Sí, yo lo que aclaré es que si en los problemas no se pide y ustedes lo hacen en forma Bien. automática, no es que va a estar mal el problema, ¿sí? A no Claro, ser depende que de la el consigna. enunciado, por eso lean bien el enunciado, que es lo que pide, Perfecto. ¿sí? Si el Genial. enunciado dice usar factor de conversión, van a tener que usar esto. Si Genial. el enunciado, no sé, da una velocidad en metros sobre segundo y la otra en kilómetros sobre hora y no dice nada, ustedes si quieren lo multiplican por 3,6, lo dividen por 3,6 y listo. ¿Sí? Perfecto. Gracias por la aclaración.
Bueno, y acá empezamos a ver algún problema ya un poquito más de práctica. Bueno, dice, una pileta de natación tiene las siguientes dimensiones: 4.000 milímetros de largo, 0,021 hectómetros de ancho y 200 centímetros de profundidad. Después la pileta esa se llena mediante una bomba, donde el caudal, o sea, el agua que va ingresando por tiempo, es de 1.000 litros por hora. El primer punto nos pide calcular el volumen total de la pileta, expresar el orden de magnitud y después calcular el tiempo que tarda en llenarse. Bueno, no sé si se acuerdan, por ahí lo que habíamos visto en la teoría, obviamente no la tienen que saber de memoria, pero sí es una ayuda como para resolver el problema. Ahí ya está la gráfica directamente de la pileta, que era una de las cosas que pedían la teoría por ahí, si no está, tratar de hacerla. Ahí, bueno, está dibujada la pileta, donde esta parte va a ser la altura, obviamente, ¿no? Esa parte va a ser la altura de la pileta. Esta parte va a ser el largo. Esta parte que está acá va a ser el largo de la pileta. Y esto que está acá, el ancho, ¿sí? Esa parte que está ahí, el ancho. Y nos dan los tres valores, ¿sí? ¿Qué pasa con las unidades? ¿Qué pasa con las unidades? Se multiplica. Hay que pasar porque están todas. Son diferentes las unidades, ¿sí? Ah, ok. Hay que unificar. Hay que unificar, ¿sí? Hay que hacer pasaje de unidades, que es lo que recién vimos. Entonces, bueno, hay que hacer un pasaje de unidades que sea la misma unidad. Ahí tenemos milímetro, tenemos hectómetro y tenemos centímetro. ¿Qué unidad vamos a utilizar? Centímetros. Cualquiera. O sea, podemos La que usar, resulte menos pero números. claro, tenemos que acercarnos a buscar algo simple, a simplificar el problema, o que no usemos números ni tan grandes ni tan chicos. Entonces nosotros teníamos, recuerden, la parte de longitud teníamos metro, teníamos decímetro, teníamos centímetro, y para arriba teníamos decámetro y teníamos hectómetro. Fíjense que una de las unidades está en hectómetro y que es un valor chico porque es 0,021. La otra está en centímetro, que es 200, y la otra está en milímetro, que es ya un número un poco más grande. Entonces, por ahí, capaz que lo que conviene utilizar es centímetro. Vamos a utilizar centímetro, ¿sí? Vamos a hacer todo el pasaje de unidades a centímetro. Bien. ¿Podríamos usar directamente decímetro para después Podemos ya usar saber los litros? decímetro porque hay una relación de capacidad de volumen. Eso como ustedes quieran. Acá vamos a usar centímetro y después hacemos el pasaje. Pero si quieren usar decímetro, usan decímetro. Bueno, pasamos a centímetro. El largo. El largo es 4.000 milímetros. ¿Sí? Si lo pasamos a centímetro, ¿qué pasa? Si lo pasamos de milímetro a 400 centímetro, tenemos que pasar de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir por 10. por 10. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler en centímetros? 400 centímetros. 400 centímetros. El ancho es igual a 0,021 hectómetros. Fíjense dónde está el ancho. El hectómetro está acá. Nosotros lo queremos pasar a centímetros. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Multiplicar. Tenemos que ir para abajo, para Multiplicar. abajo, para abajo, para abajo. Tenemos que multiplicar por 10 acá, por 10 en cada uno. ¿Por cuánto vamos a multiplicar? Por 10 a la 4. Por 10, por 10, Por por 10, 10, por por 10. Acá sería 10 por 10, 100, por 10.000 y por 10.000. Entonces, para pasarlo a centímetro, vamos a tener que multiplicar esto por 10.000. ¿Sí?
O sea que un hectómetro equivale a 10.000 centímetros. Bueno, ¿cuánto da eso? 2 metros 100. Perdón, 200. 2100. 2100. ¿Cuánto? 2100. O 210. 210. 210. 210. 210, profe. Bueno. Y el último, que es la profundidad, está dada en centímetros y vale 200 centímetros. O sea que ese ya lo dejamos ahí. ¿Mm? Bueno, entonces ya de ahora tenemos todos los valores en la misma unidad, que era lo que queríamos, ¿sí? Tenemos, por un lado, el largo en 400 centímetros, el ancho en 210 centímetros y la profundidad en 200 centímetros. ¿Por qué calculábamos esto? Bueno, porque nos pide calcular el volumen. Metro ¿A qué es cúbico igual el por hora. volumen? ¿A qué es igual el volumen? Lo habíamos visto ahí en la... Esto se lo vamos a dar nosotros, ¿sí? ¿A qué es igual el volumen? Metro cúbico. No, pero No. ¿a qué es igual? Al largo, Por los tres. Largo por ancho por longitud. por ancho, por la profundidad. Por profundidad. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? El volumen va a ser igual al largo, que son 400 centímetros, por el ancho, que son 210 centímetros, por la profundidad, que son 200 centímetros. ¿Cuánto va a dar eso? Bueno, acá tenemos el 400 por 210 por 200. 16.800.000. Bueno. ¿Y qué unidad da eso? Centímetros. ¿Centímetro? Perdón, metro cúbico. El Centímetro volumen, cúbico. Centímetro cúbico. Centímetros cúbicos. Acá como si tuviéramos a la 1, a la 1 y a la 1. Los Bien. exponentes se suman, ¿sí? Entonces me da 16.800.000 centímetros cúbicos. Si yo pasaría, si me pide el orden de magnitud de ese número, ¿cuánto vale el orden de magnitud de ese número? ¿Cuánto vale? 10 a la 7. 10 a las 7, sí. Sería 1,68 68 por 10 a 7. por 10 a la 7. Orden de magnitud 7. Orden de magnitud 7. ¿Sí? Está más cerca de 10 millones que de 100 millones. ¿Sí? Bueno, acá me pide calcular el volumen total de la pileta y sería ahí en realidad la capacidad que tiene en litros la pileta. Y hay una relación. ¿Qué relación teníamos? Y un decímetro cúbico, ¿a qué equivale? Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos también pesa. Claro, bueno. Un decímetro cúbico equivale a un litro. Y un decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Se acuerdan? Eso equivale a un litro. Esto se ve bien en las botellas, ¿sí? La botella dice 1 litro, ¿sí? O 1000 centímetros cúbicos. Este sería la unidad de volumen, o sea, el volumen de la botella, y esta es la cantidad de líquido que tiene adentro esa botella, ¿sí? Hay una relación ahí. Perdón, ¿podrías repetir o sea, decímetro al cubo sería la capacidad de la botella y 1000 Este es el centímetros. volumen, este es el volumen de la botella. Y esto es lo que le entra dentro de ese volumen. Acordate que esto salía, en la teoría, lo habíamos visto, era un cubo de un decímetro cúbico, y el líquido que entraba dentro de ese cubo de un decímetro cúbico era un litro. Perfecto, sí. Bueno, entonces acá nosotros tenemos esta relación, ¿sí? Y por otro lado tenemos esto, que 1000 centímetros cúbicos equivale a un litro. Entonces a partir de acá
a partir de esta relación, podemos decir que acá teníamos 16.800.000 centímetros cúbicos, el total de la pileta cubierta, o el total de la pileta, sería el volumen de la pileta, y nos está pidiendo cuánto líquido o cuánta agua va a haber adentro de esa pileta si está a tope, ¿sí? Si está llena, completamente llena. 16.800 litros. 16.800 litros. Bueno, es una regla de 3, ¿sí? Ahora vamos a hacer acá. Por ahí abajo. Acá tenemos. Nosotros tenemos esta relación, ¿sí? Lo que conocemos es eso. Que en 1000 centímetros cúbicos, en ese volumen, contiene 1 litro. Nosotros tenemos que la pileta tiene 16.800.000 centímetros cúbicos. Van a ser X litros, ¿sí? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 16.800.000 centímetros cúbicos Sobre 1000. por 1 litro dividido los 1000 centímetros cúbicos. Bueno, y eso me va a dar 16.800 litros. Bueno, tengo que calcular el orden de magnitud de este número. ¿Cuál es el orden de magnitud de 16.800 litros? 1,68 Sí. por 10 elevado a la 4. A la 4, muy bien. 3 litros, o sea que el orden de magnitud va a ser 4. ¿Sí? Es el primer punto, ¿sí? Es el punto A sería. Y el punto B pide calcular el tiempo que tarda en llenarse. Pero ¿qué dato me da clave para calcular ese tiempo? El dato clave que me da es esto que está acá. Que la bomba con que se llena tiene un caudal de 1000 litros por hora. 10.000 litros por hora. 1000 litros por hora. Entonces, ¿cuánto en 1000 litros lo va a llenar con esa bomba? A 1000 litros lo va a llenar, en una hora va a llenar 1000 litros. ¿Y el total de la pileta cuánto tiene? 16.800 litros. 280 horas. ¿Cuánto va a demorar acá? 280 horas. No, 16,8. 16,8. Ah, Fíjate que va a ser, fíjate que hay una regla de 3. Va a ser 16.800 litros por una hora dividido 1000 litros. Se va a litros, cancelan. Esto va a ser 16,8 horas. ¿Sí? bien. Bueno, un poquito, no sé si le queda todo el problema ahí. Bueno, ese es el problema, ¿sí? Ahí está el punto A. El punto A, calcular el volumen total de la pileta. Fíjense que con esas medidas, o sea, ya me daba las medidas ahí en centímetros. Yo tengo que calcular qué volumen tiene la pileta primero y después me pide la capacidad en litros. O sea, no me puede dar 20 millones de litros, ni 4 litros. ¿Sí? Eso lo tienen que pensar ustedes. Ustedes piensen que un tanque, lo relacionamos con un tanque de agua de una casa que tiene 500 litros. ¿Sí? Y una pileta esa pileta que es más grande que un tanque, ¿sí? Una pileta de 4 metros, el tanque es mucho más chico. Fíjense que ahí me da 16.800 litros. ¿Sí? Pero no me puede dar 1.000.000 de litros. ¿Sí? Y tampoco 5 litros. 5 litros es medio balde de agua. Entonces cuando a ustedes le dan un resultado raro,
Ahí se tienen que dar cuenta que algo mal hicieron en el medio, ¿sí? Igual el tema del tiempo de llenado. No le puede dar ni 2 minutos que se llene en 2 minutos, ni que se llene en 20 días la pileta. Tiene que ser un resultado lógico, ¿sí? Eso es lo que nos piden, eso por la teoría, ¿sí? Que nos tiene que dar resultados lógicos. Y después la otra cosa que hay que mirar en el resultado es que si nos pide calcular en litro, el resultado sea en litro. Y el segundo punto que dice calcular el tiempo, ahí no me dice si el tiempo en segundos, en horas, pero me pide calcular un tiempo, pero el resultado sí lo tengo que dar en horas, minutos, segundos. No puedo ser que el resultado me dé en metros, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Pasamos al otro. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Bueno. Dice, la capacidad de una lata de gaseosa es de 0,220 litros. Calcular el volumen en centímetros cúbicos y el radio, siendo la altura 3 veces el radio de la lata. Bueno, ¿qué forma tiene la lata? ¿A qué lo podemos asociar? Cilíndrica. Cilíndrica. Bueno, y primero nos pide calcular la capacidad de lata gaseosa, es de 200. Calcular su volumen en centímetros cúbicos. Primero nos pide calcular el volumen. Para calcular el volumen, tenemos nosotros la relación. ¿Qué relación conocemos? Volumen y capacidad. Otra vez, tenemos que 1 litro equivale a ¿cuánto? A 1 decímetro cúbico, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos esta relación. Que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Este es para el punto A, ¿no? El primer punto que dice calcular el volumen en centímetros cúbicos. Tenemos que la lata vale, la capacidad de la lata es 0,220 litros. Entonces va a ser X centímetros cúbicos. Bueno, para calcular X, otra vez, 0,220 litros por 1000 centímetros cúbicos dividido 1 litro. Bueno, esto da 0,220 por 1000. ¿Cuánto da? 220 centímetros cúbicos. 220 centímetros cúbicos. Esta es la capacidad que tenía, el líquido que estaba dentro de la lata, y este es el volumen de la lata, ¿sí? Debe ser el volumen de la lata. Y el segundo punto, ¿sí? Nos pide calcular el volumen en centímetros cúbicos, el radio, acá ya esto lo calculamos, nos pide calcular el radio de la lata, ¿sí? Nos está pidiendo calcular este valor, que es el radio. Y nos dice que, como otro dato que nos da, que la altura vale 3 veces el radio, o 3 por R sería, ¿sí? ¿Cómo calculamos el radio? O sea, no tenemos de datos, no tenemos ni el radio ni la altura, pero sí tenemos que tenemos de datos. El volumen. El volumen. Entonces vamos a la ecuación de volumen del cilindro. Si se acuerdan, era pi. ¿Por 3,14? Por radio al cuadrado. Ah, no, que... Por la altura, ¿sí? Pi, nosotros lo vamos a tomar 3,14 siempre. Si toman el valor de pi total, que bueno, es 14, 15, 9, bueno, no importa, está bien igual. Pero
para que nos dé a todo el mismo resultado, a pi lo vamos a tomar siempre como 3,14. ¿Qué dato tenemos acá? ¿Cuánto vale el volumen? Este dato lo tenemos. ¿Cuánto vale? 220 200, centímetros al cuadrado, al cubo. 220 centímetros cúbicos. Pi, bueno, dijimos que vamos a tomar 3,14. El radio no lo tenemos, es incógnita. ¿Y cuánto vale la altura? 3 veces el radio. 3 veces el radio. 3 por R. Bueno. Ah, Entonces acá, ¿qué pasa? ¿Cuántas incógnitas hay en esta ecuación? hacemos Una. pasaje. Entonces tenemos que despejar. ¿Sí? Tenemos que despejar el radio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 220 centímetros cúbicos dividido 3,14. Va a ser igual a 3 por, acá es como si tuviéramos el 1, ¿sí? R a la 1. R cuadrado por R al cubo. Cubo. ¿Sí? Entonces acá seguimos despejando R. Acá va a ser 3 por 3,14. ¿Sí? O sea, lo que pasé dividiendo el 3 acá, y esto va a ser igual a radio al cubo. Y si quiero calcular el radio de acá, acá va a ser igual. Acá está el radio al cubo. ¿Cómo pasaría? Raíz cúbica. ¿De quién? De 220 centímetros cúbicos. Dividido esto que tengo acá. 3 por 3,14. ¿Cuánto va a dar eso? Es 220 dividido, bueno, 9,42. Y la raíz cúbica de eso. Ojo. ¿Qué unidades me va a dar acá? A simple vista. ¿Centímetro? Centímetros. Recuerden que la raíz es distributiva. Puedo hacer distributiva acá. Entonces raíz cúbica de centímetro cúbico me va a dar centímetros. El resultado acá me da en centímetros. Está bien, es un radio. Y ahora tengo que hacer este cálculo. ¿Cuánto da eso? 2,85, ¿puede ser, profe? 2,85. Bueno. $2,85 ¿no? Este valor de R, o sea, acá radio me dio 2,85 centímetros. Fíjense que ahí no me pide calcular la altura, pero la puedo calcular la altura, porque la altura es 3 veces el radio. No me la pide en el problema. Pero si me la pediría, yo puedo decir que la altura, H, es 3 por R, donde sería 3 por 2,85 centímetros. ¿Sí? Eso me da el valor de la altura. 8,55 me da. Bueno. Y esto dan centímetros también, ¿sí? Bueno, entonces después, una vez que saqué eso, tengo que pensar yo un poquito, o sea, yo hice el cálculo, para mí estaba bien. ¿Es lógico que dé 2,85 centímetros el radio de una lata? Y puede ser. Sí. Puede ser. O sea, Sí. si me da 2 metros, está mal. Lindazo. Y si me da 1 milímetro, también va a estar mal. Lo mismo la altura. O sea, ustedes cuando hacen el problema y llegan al resultado, fíjense si ese resultado es coherente con el enunciado del problema. Ahí era una lata de gaseosa, ¿sí? Una especie de verificación mental. Sí, sí, sí. Fíjense que el resultado le dé bien, ¿sí? Y si eso le hubiera dado 4 metros, hay algo en el medio que se equivocaron en un pasaje de unidades o algo de eso, ¿sí? Traten de analizar eso, ¿sí? Que eso lo va a ayudar a que no se equivoquen. Nada más. Porque tiempo hay, en el examen hay tiempo como para
ir de vuelta, controlarlo. Comúnmente los errores vienen de algún pasaje de unidades, ¿sí? Y después ya arrastran ese error a todo el problema. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pasamos a otro. Bueno, ahí dice una naranja de 11 centímetros de diámetro, tiene una cáscara de 3 milímetros de espesor. Bueno, dice suponer el modelo esférico para la naranja, supongamos que es una esfera perfecta, ¿sí? No hay naranja perfecta, pero bueno, en este caso se considera como si fuera una esfera perfecta la naranja. Lo primero que pide es calcular la superficie de la cáscara, o sea, todo lo que está por afuera de la naranja. Bueno, si ustedes en la teoría, que esto nosotros lo damos, no es que lo tienen que saber, habíamos visto que la superficie, bueno, de la esfera, lo que envuelve a la esfera por afuera, es 4 por pi por el radio al cuadrado. Es todo lo que envuelve a la naranja, ¿sí? Lo que está, toda la superficie que está por afuera de la naranja. Nos pide calcular la superficie de la cáscara, esa superficie que está por afuera. La naranja tiene 11 centímetros de diámetro. ¿Qué pasaba? ¿Qué relación había entre el diámetro y el radio? El radio es La igual mitad del al diámetro. diámetro, claro, dividido 2, ¿sí? Entonces el radio exterior de la naranja va a ser 11 centímetros dividido 2, o sea, es 5,5 centímetros. Acá ya tengo el radio de naranja, entonces ahora lo que voy a hacer directamente, voy a reemplazar acá. Esto va a ser igual a 4 por 3,14 por ese radio exterior, que es 5,5 centímetros, todo al cuadrado, ¿sí? El número y la unidad, están los dos al cuadrado. La superficie me tiene que dar centímetro cuadrado. Hago esta cuenta, 4 por 3,14 por 5,5. Eso me va a dar la superficie externa de la naranja, ¿sí? Lo que envuelve la naranja. ¿Esto cuánto da? Puede ser que sean 379 milímetros. Bueno, no, centímetros. Ah, centímetros. Centímetros No. cuadrados. Centímetros cuadrados. Bueno, ¿y esto qué orden de magnitud tiene? $3,79 por Sí, 10 elevado sí, a la 2. sí, muy bien. Está más cerca de 100 que de 1000, y 100 es 10 a la 2. Entonces, el orden de magnitud es 2. ¿Sí? Bueno, eso es fácil, fue reemplazar acá nomás, ¿sí? No hubo mucho inconveniente. Pregunta A. Pregunta B. Calcular el volumen de la cáscara y expresar el orden de magnitud. Acá fíjense que acá dice que la cáscara tiene 3 milímetros de espesor. La cáscara es esa que está ahí, ¿sí? Entonces, eso que está ahí, eso tiene 3 milímetros de espesor. Entonces, yo por un lado, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener una esfera más grande, que es hasta ahí, y otra esfera más cortita, que es hasta ahí.
La esfera más grande va a ser la naranja con cáscara y la esfera más chica va a ser la naranja sin cáscara. Entonces, ¿cómo voy a calcular ese volumen de la cáscara? Y le resto los 3 milímetros a los 5,5. Eso para calcular el radio de esta esfera. ¿Mm? Sin la cáscara. Sin la cáscara. ¿Y cómo voy a calcular el volumen total? Restando, Restando. o sea, agarras el volumen de de la naranja con cáscara y le restas el volumen de la naranja sin cáscara. Sin cáscara. Y ahí me va a dar el volumen de la cáscara. ¿Mm? Entonces vamos a hacer que el volumen de la cáscara va a ser igual al volumen total, le ponemos, menos el volumen o exterior, ¿quieren? Menos el volumen interior. ¿Sí? Volumen interior sin tener en cuenta la cáscara y el volumen exterior teniendo en cuenta la cáscara. Bueno, volumen exterior, el volumen de una esfera, ¿sí? Es 4/3, eso se lo damos nosotros, no lo tienen que saber, por pi, por radio al cubo. ¿Qué radio voy a utilizar? El radio exterior. ¿Cuánto vale el radio exterior? ¿Cuánto vale este R? Es el exterior. 5,5. 5,5. Esto es centímetro y esto es al cubo, ¿sí? A la 3. ¿Y el volumen interior a qué va a ser igual? A 5,2. A 5,2, ¿sí? Por pi, por un radio interior, que vamos a llamarlo R minúscula, ¿sí? Donde R minúscula, ¿a qué va a ser igual? A R mayúscula menos los 3 milímetros. ¿Sí? Ojo que esto está en milímetros y esto está en centímetros. 3 milímetros, ¿a qué equivalen? Si lo paso a centímetros, lo tengo que dividir por 10. O sea, acá va a ser 0,3 centímetros. Lo divido por 10. Entonces el radio interior, o ese radio chico, va a ser igual al radio mayor, que era 5,5 centímetros, menos el radio interior, que es el radio interior, el espesor de la cáscara, que es 0,3 centímetros. Entonces esto es igual a 5,2 centímetros. ¿Sí? Entonces acá va a ser 4/3 por 3,14 por, y ahora el radio chico, o el radio sin la cáscara de la naranja, vale 5,2 centímetros cúbicos. Esto es ideal, ¿no? No va a ser una naranja que tenga toda la cáscara del mismo espesor. Bueno, ahora tenemos que calcular acá los valores, ¿sí? Del volumen exterior y el volumen interior. Bueno, 4/3 por 3,14 por 5,5 centímetros, todo al cubo. Bueno, acá, no sé si alguien lo hizo, esto da más o menos 696,56. 696,90 me dio. Bueno, vamos a hacer como 90 centímetros cúbicos, ¿sí? De volumen. Y este que está acá abajo es por 5,2. 4/3 por 3,14 por 5,2 al cubo. Obviamente este interior tiene que ser menor porque 588,97. estoy usando radio menor, ¿sí? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 331,131. 300 Sí. al cubo esto. Fíjate bien.
4 tercios A por mí 3,14. 588,9. Ahí más o menos. Vale. Fíjate bien las unidades de acá, si estaba al cubo esto. 588,9. Sí. Bueno, acá tengo el volumen exterior y el volumen interior. Ahora tengo que calcular el volumen de la cáscara, que era igual a BE menos BI. ¿Sí? O sea, la diferencia entre estos dos. O sea, tengo que restar 696 menos 588. ¿Cuánto da eso? 107,93 centímetros cúbicos. Bueno. Centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es la cáscara de naranja, el volumen de la cáscara de naranja. Si quiero calcular el orden de magnitud de este número, ¿cuánto va a ser? ¿Está más cerca de 100 o de 1000? Más cerca de 100. Entonces va a ser 1,793 por 10 a la 2 centímetros cúbicos, donde el orden de magnitud es 2. Bueno, ahí también me fijo que este número, fíjense acá, me dio 107 centímetros cúbicos, ¿sí? Este número tiene que estar en la diferencia de estos dos que están acá, ¿m? Y tiene que ser también un número en centímetros cúbicos razonable, ¿sí? No me puede dar 1.000.000 de centímetros cúbicos o 20 millones de centímetros cúbicos, ni medio centímetro cúbico. Tiene que ser un número intermedio. Y la unidad tiene que estar dada al cubo acá, porque es de volumen, ¿sí? Lo que me está pidiendo es volumen. Si me está pidiendo volumen, yo no puedo ponerle un 2 acá, ¿m? O centímetros solo. Traten de ver eso, traten de ver siempre el resultado en qué unidades les dio. Y depende de lo que le preguntó el problema. Bueno, orden de magnitud, está calculado acá, es 2. ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿En qué pide el resultado? Ahora que estoy viendo ya. Volumen de la cáscara, ¿y en qué pide? ¿En qué unidades lo pide? Cúbico. ¿Eh? En decímetro cúbico. De 100 metros cúbicos. ¿Y acá yo en qué lo calculé? En centímetros cúbicos. Si paso esto a de 100 metros cúbicos, ¿qué voy a tener que hacer? Lo dividís por 1000. Lo divido por 1000. Lo tengo que dividir por 1000 Sí. porque está a un lugar, pero es al cubo. O sea, lo tengo que dividir por 10 3 veces. ¿Cuánto me va a dar en decímetros cúbicos? 0,107. 0,10793 decímetros cúbicos. ¿Y el orden de magnitud de este número cuánto es? A la menos 1. A la menos 1. 1,0793 por 10 a la menos 1 decímetro cúbico. El orden de magnitud va a ser menos 1. Recuerden que esto lo tengo que poner, que estaba más cerca, si de 0,1 o de 0,01 o de 1, está más cerca de 0,1 y 0,1 es 10 a la menos 1. Por eso elijo de este lado, ¿sí? 10 menos 1, me queda 1,0793 por 10 a la menos 1. Ahí me alejo un poquito para que quede todo el problema. La resolución del problema, ¿sí? Bueno, primero pedía calcular la superficie de la cáscara en centímetros cuadrados, ¿sí? Está acá, este valor que está acá. Acá está calculado el orden de magnitud.
Y en el segundo punto me pedía calcular el volumen de la cáscara en decímetros, que está acá. Y acá está calculado el otro punto, que era el orden de magnitud. ¿Una pregunta? Bueno, este lo vamos a pasar de largo. De última, si hay tiempo volvemos, porque es largo. Es uno de los más complicados acá de la unidad. Vamos a este que es más sencillo. Bueno, dice, al colocar con mucho cuidado sobre una superficie libre de un recipiente con agua, una gota de aceite, nos da el volumen de aceite de la gota. La misma se dispersa en forma de una capa muy fina y da el área de esta capa que está acá arriba. Voy a calcular el espesor de la lámina de aceite. O sea, es muy chiquito, pero ahí va a haber un espesor de la parte amarilla que sería el aceite. La parte de abajo sería el agua. El agua y el aceite no se mezclan. Esa gota de aceite se dispersó por encima de la gota de agua, del líquido que tenía agua. Y está en un recipiente, acá no figura recipiente, pero supongamos que el recipiente es este. Y el recipiente obviamente tiene una forma cilíndrica, ¿m? Por lo que se ve en la imagen. No lo dice, pero bueno, el recipiente que tiene forma cilíndrica. Lo que está abajo, pintado en celeste, es agua que tiene una determinada altura, y por encima de esa agua está la gota que se dispersó, digamos, de aceite. Entonces, bueno, nos pide calcular el espesor de la gota. El espesor de la gota es la altura, sería, si nosotros consideramos que esta parte es un cilindro. ¿Qué pasa con esa altura? La de esa altura es muy pequeña y esto va a tener una superficie, ¿sí? Y nos da de dato este valor, que es A. Entonces, si se acuerdan, el volumen del cilindro era pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Esa es la fórmula del cilindro. Pi ya sabemos que vale 3,14. El radio no lo tenemos. Y la altura tampoco, que es lo que nos pide calcular. Nos está pidiendo esto. Pero esto que está acá, pi por radio al cuadrado, es el área esta que está acá arriba, ¿sí? Toda esta área que está acá arriba. Entonces ya directamente este valor ya nos está dando. Y nos da el valor de eso, que vale 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Este valor ya lo está dando. Acá dice, la misma se dispersa y forma una capa muy fina cuya área, esta área que está acá, es de 2 por 10 a la 4. Y por otro lado nos dice el volumen de la gota. Nos está dando el valor total del volumen. Entonces la única incógnita que tenemos acá sería la altura. ¿Sí? Entonces si yo reemplazo por los valores que tenemos, el volumen está acá arriba, que vale 6 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos. Y pi por radio al cuadrado es este valor. Ya nos está dando el área que tenemos acá arriba. Eso vale 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrados. Por la altura. Nosotros tenemos que despejar la altura acá, que nos pide calcular porque sería el espesor, ¿sí? El espesor es igual a la altura, en este caso. Que sería esto que está acá. Espesor o altura. Entonces, para despejar la altura, voy a tener que hacer 6 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, dividido 2 por 10 a la 4 centímetros cuadrado. Eso va a ser igual a la altura. Bueno, ¿cómo hago acá la cuenta? Bueno,
6 dividido 2 da 3. Por. ¿Qué pasaba con los exponentes ahí? 0,003. Restaban, ¿Qué pasaba con los exponentes acá? Se se restaban. restaban. Se restaban. Entonces es menos 2, menos 4. ¿Cuánto da? Menos 6. 2. Menos 6. Menos 6. Y la unidad, acá tengo centímetros cúbicos y centímetros cuadrados. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿Cuánto me da? Quedan centímetros. Quedan en Centímetros. centímetros. ¿Mm? Bueno, entonces, el valor de la altura, fíjense que es una altura muy chiquita, ¿sí? Está bien, porque es una gota que se dispersó y la altura es muy chiquita, el espesor, ¿sí? Está bien que nos dé un valor muy bajito. Bueno, ahí ya directamente, calcular el valor de la lámina de aceite, bueno, 3 por 10 a la menos 6 centímetros, ¿sí? Unidad centímetro, porque es espesor, unidad de longitud. Ya ahí terminó el problema. ¿Sí? Era cortito, pero bueno, la idea es que tengan en cuenta que ahí puede haber valores muy pequeños, ¿sí? Fíjense acá da la menos 6, y hay que tener en cuenta con los datos que da, ¿sí? Y reemplazarlo bien acá. Acá no me podría haber dado 3 por 10 a la más 6 centímetros, que es un montón, ¿sí? Una altura de, no sé. Tiene que ser un valor coherente este, ¿sí? Si una gota que se dispersó, este espesor va a ser mínimo. Bueno, ¿preguntas? Profe, una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. ¿Este archivo lo podríamos encontrar nosotros o es exclusivo de los profesores? No, no, después se sube en la clase inclusive y están, es los problemas que tienen ustedes para hacer, resolver, digamos. Acá están explicados. Si vos lo querés, lo haces antes y después acá ya vas viendo a ver si lo hiciste bien o no. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Como el otro. Bueno, dice, el volumen de sangre del cuerpo humano varía con la edad, tamaño y sexo de la persona. En promedio, el volumen es de unos 5 litros, o sea, 5 litros de sangre hay en todo el cuerpo. Y un valor representativo para la concentración de los glóbulos rojos es 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. O sea, en un milímetro cúbico hay 5 millones de glóbulos rojos. Y a su vez tenemos 5 litros de sangre en el cuerpo. Bueno, dice, calcular el número de glóbulos rojos que hay en todo el cuerpo. O sea, que yo voy a tener... Profe, o sea que dependería de Sí, la altura de cada persona. sí, eso varía. Esto que está acá de los 5 litros es un promedio. Depende, bueno, de todos estos datos que están acá. Algunos, hay personas que van a tener 4 litros o 6 litros. Este es un promedio de 5 litros. Ujú. O sea, los cálculos los vamos a tener que hacer a partir de estos 5 litros, que es una persona promedio. Bueno, dice, calcular el número rojo que hay en el cuerpo con respecto a estos datos que se están acá dando en el problema. Bueno, entonces tenemos 5 millones, y los datos que nos da, ¿no? De glóbulos rojos por milímetro cúbico, en un milímetro cúbico. ¿Mm? Y por otro lado, nosotros tenemos que el cuerpo tiene 5 litros. ¿Sí? ¿Qué relación tenemos nosotros? Bueno, acá hay una relación, acá tenemos, ¿qué tenemos? Volumen y acá tenemos capacidad. ¿Qué relación tenemos nosotros? Digo, un decímetro cúbico, ¿a cuánto equivale? A un litro. A un ¿Sí? litro. Ojo, acá vamos a tener decímetro cúbico, centímetro cúbico y
milímetro cúbico, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos decímetro cúbico y el dato que nos está dado en milímetro y al cubo. Nosotros, para hacer el pasaje, ¿por cuánto vamos a multiplicar acá? Por 100. 10. Y acá otra vez por 10. Pero a su vez acá, como está el cubo, es por 1000 y por 1000. ¿Sí? Entonces, un decímetro cúbico, ¿a cuántos milímetros cúbicos equivale? A 1000 por 1000. Un millón. Entonces es 1.000.000. O sea que un decímetro cúbico es 1.000.000 de milímetro cúbico. O sea, un decímetro cúbico, y esto es la relación de 1 litro. ¿Y en la sangre cuánto hay? En el cuerpo, ¿cuánto hay acá? ¿Cuánto me dice que hay? Me dice que hay 5 5 litros. litros. ¿Mm? Entonces, por un lado me dice que tengo 5 millones de glóbulos rojos en un milímetro cúbico. Pero yo lo que tengo que calcular es en 5 litros, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el pasaje, ¿sí? Si yo tengo que en un milímetro cúbico tengo 5 millones de glóbulos rojos, en 5 litros, ¿cuánto voy a tener? Si acá me dice que en un litro tengo un 5 millón de millones milímetros de cúbicos. milímetros. 5 5 millones de millones de milímetros milímetros. cúbicos. Entonces, 5 millones de milímetros cúbicos equivalen a 5 litros, ¿sí? Entonces acá voy a hacer la cuenta. Yo tengo que 5 millones de glóbulos rojos están presentes en un milímetro cúbico. Y yo tengo que calcular para 5 millones de milímetros cúbicos. ¿Cuántos glóbulos rojos va a haber acá? Bueno, es una regla de 3, ¿sí? Para el glóbulo rojo voy a tener que multiplicar, ¿sí? 5 millones por 5 millones dividido un milímetro cúbico. Y voy a tener que la cantidad de glóbulos rojos que hay en el cuerpo. 25 millones. ¿Millones o más? Son como 25. 25.000 millones. 25. Serían 2,5 por 10 a la 13. 2. A la 13. Sí. Acá serían milímetros cúbicos dividido un milímetro cúbico. Y ese es un número gigante, ¿sí? Va a ser 2,5 por 10 a la 13. ¿Sí? Diez a la 13, glóbulos rojos. Entonces el orden de magnitud acá es 10 a la 13. O 13. Bueno, y después pregunta, ¿por qué es necesaria una asociación científica para expresar dicho valor? O el orden de magnitud. Porque si esto lo expreso, va a ser 25 y los 12 ceros, ¿sí? Se va a ser un número gigante. Entonces, para no escribir ese número gigante, lo escribo de esta forma, que es mucho más chica. Este es un problema, digamos, para analizar este tema del orden de magnitud y todo eso, ¿sí? O que existen que esos números gigantes que nosotros por ahí decimos existen. Por ejemplo, en este caso, para calcular la cantidad de glóbulos rojos que hay en el cuerpo humano.
Lo mismo sería por ahí para medir distancias, ¿sí? De la parte del espacio. Si yo calculo la distancia de la Tierra a la Luna y lo pongo en metros, me va a dar un número gigante. Entonces, con el orden de magnitud, el número me va a quedar mucho más chico, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Es más que nada para ver los números, esta parte de notación acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos con otro. Bueno, si una persona quiere cargar 3/4 del tanque de combustible de su vehículo, si se considera que el tanque es como un paralelepípedo y da las dimensiones del tanque, ¿sí? Fíjense que ahí qué pasa otra vez con el tema de las unidades. Acá de decímetro, acá en milímetro y acá en milímetro. Esto está en otra diferente unidad, así que va a tener que hacer el pasaje de unidades, ¿sí? Y bueno, sabiendo que el litro de combustible cuesta 2.000 pesos, calcular cuánto diría pagar 3/4 del tanque y a qué altura del tanque llegará el combustible. Bueno, entonces tenemos que el volumen del tanque, el volumen a qué va a ser igual. Ya lo que hemos visto. Y la altura por el largo por la profundidad. Altura por el largo por la profundidad. Pero vemos que la altura está dada en decímetros. Entonces tenemos que pasarla a milímetros para usar toda la misma unidad. Para hacer el pasaje tenemos decímetro, centímetro y milímetro. ¿Por cuánto lo debemos multiplicar? Acá por 10 y acá por 10. Por 10. Sí, entonces, bueno, un decímetro equivale a 100 milímetros. Entonces acá la altura va a ser igual a 250 milímetros. Bueno, ya lo voy a reemplazar, ya tengo todos los valores en milímetros. ¿A qué va a ser igual el volumen? A la altura, que son 250 milímetros, por el largo, que son Por el largo. 500 milímetros, por la profundidad, que son 400 milímetros. ¿Cuánto me va a dar eso? 50 millones. 50 millones. 50 De millones de milímetros. milímetros cúbicos. Si lo paso a centímetros cúbicos, va a ser igual a 50.000 centímetros cúbicos. Y si lo paso a decímetros cúbicos, va a ser 50 decímetros cúbicos, porque lo divido por 1000 otra vez. Y esto va a equivaler a que el tanque tiene 50 litros, ¿sí? En capacidad. El peso. Bueno, ¿cuánto debe pagar si quiere cargar 3/4 parte y si el litro cuesta 2.000 pesos? ¿3/4 del tanque cuánto sería? Tengo que hacer 50 litros 7,5. por 3 dividido 4. ¿Cuánto es? ¿Sería una regla de 3? Sí. 30,5. ¿Cuánto es esto? 150 dividido 4. 37,5 litros. ¿Sí? Eso va a ser el 3/4 de tanque. ¿Y qué me dice?
¿qué dato tengo acá? Que un litro, ¿cuánto cuesta? 2000. Un litro vale 2.000 pesos. 37,5 litros, ¿cuánto va a valer? Bueno, va a ser X, ¿sí? Y ahí sí, voy a tener que hacer 2.000 por 37,5 litros. 75.000. Bueno, 75.000 pesos, ¿sí? Bueno, eso sería el 3/4 de tanque. La primera pregunta, ¿cuánto deberá pagar por 3/4 de tanque? Bueno, 75.000 pesos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y dice, ¿a qué altura debe llegar? ¿A qué altura va a llegar de acá el tanque? Si está a 3/4 de tanque. Y lo más fácil es decir, bueno, si la altura es de 250 milímetros, que es la altura total, 3/4, como está 3/4 el tanque, va a ser 3/4 de la altura también, ¿sí? O sea, H son 250 milímetros. Y 3/4 de la altura, Puede ser que sea 187. ¿sí? 187 milímetros. Esa es Ajá, la altura que va a 5. llegar. Nada Bueno, y más. el orden de magnitud de este valor, ¿cuál va a ser? 1,8 por 10 elevado a la 2. 1,87 por 10 a la 2. ¿Sí? Pues el orden de magnitud va a ser igual a 2. ¿Sí? Ahí termina el problema. Fíjense a qué altura llegará el tanque. Sería 187 milímetros. Y después pide calcular el orden de magnitud, o resultado en milímetros. Bueno, ahí nos pide el orden de magnitud. Y por otro lado, ¿cuánto deberá pagar? Bueno, va a tener que pagar por 3/4 de tanque 75.000 pesos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Se entendió bien? En el caso del tanque de combustible, para saber el precio, en vez de Sí. hacer todo el pasaje, ¿no era más solo por lógica? Por lógica común. Porque si sabemos que... A ver, ¿cómo me puedo explicar? Y el volumen vos lo tenés que calcular, el tanque. No, sí, porque si te dice que el litro está a 2000 y ya sabemos que tenemos que cargar 50, Y como 50. no había que cargar, que el volumen eran 50 litros. No, pero por eso, ahí está calculado el volumen. Tenés que calcular el volumen, sí o sí. Mm. El volumen era de 50. Después al ser 3/4, lo que tenés que cargar son 37,5 litros. Si un litro sale 2.000, 37,5 litros salen 75.000. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ahí vamos a terminar por hoy. Si no hay preguntas, No, será cuestión de practicar y practicar. ¿Qué otra? sí, sí. Bueno, si no hay preguntas, cortamos acá. Bueno, profe, nos vemos. Bueno, Chao, profe. Nos chau, chau. vemos. Gracias, Chau, Adiós. profe. Nos Hasta vemos. luego. Chao, profe. Chao, profe, Chau, buenas chau. noches. Chao. Buenas noches. Chau. Chao, Chao. chicos. Hasta Buenas el noches, jueves. buenas noches. Nada. Chao, hasta luego.